En esta presentación vamos a explicar lo que son los componentes, arquitectura y otros detalles de un sistema gestor de bases de datos o también sistema de gestión de base de datos, porque en algunos textos se encuentra con una palabra y en otros textos se lo encuentra con otra palabra. Antes de analizar lo que es un sistema de gestión de bases de datos, quisiéramos comentar una parte importante. ¿Quiénes son las personas o quiénes intervienen en el entorno de la base de datos? Puntualmente tenemos 4 actores fundamentales. El primero, los diseñadores. Los diseñadores de bases de datos son las personas encargadas de realizar el diseño, de hacer el modelo de la base de datos. Sea cual sea el modelo o el paradigma que se esté utilizando para construir la base de datos, el diseñador se encargará de diseñar las estructuras, cómo éstas se van a relacionar entre sí, entre otros aspectos importantes. Otro actor importante es el programador. El programador es la persona encargada de programar sobre las estructuras que ha diseñado o que ha realizado el diseñador. Entonces, el programador en este caso es la persona que puede programar, puede construir, por ejemplo, procedimientos almacenados, puede construir funciones, puede construir incluso vistas y cualquier otro componente u otro objeto dentro de la base de datos. El administrador o DBA, Database Administrator, ¿verdad?, es la persona que se encarga de administrar la base de datos durante su vida útil. Es la persona que hace los respaldos, es la persona que hace las auditorías, es la persona que administra el acceso a la base de datos, entre otras funciones importantes. Y finalmente encontramos al usuario. El usuario es esa persona que se sirve de la base de datos. Es la persona que puede ingresar datos o que puede recuperar información en ambientes controlados o mediante aplicaciones para darle acceso a una porción de los datos que tiene nuestra base de datos. Ahora bien, un sistema de gestión de base de datos o SGBD o DBMS, si nosotros lo buscamos en literatura en el lenguaje inglés, es básicamente una aplicación, un software que permite definir, crear y mantener la base de datos y además proporciona acceso controlado a la misma. Es decir, el sistema de gestión de base de datos o SGBD es el software que le permite crear la base de datos desde el inicio y también le permite mantenerla durante toda su vida útil. Además, proporciona acceso controlado. Ese acceso controlado se resume en una sola palabra: seguridad. Seguridad en el acceso a la información. En la parte de abajo podemos ver la base de datos y también podemos ver al usuario. Vemos que el usuario no accede directamente a la base de datos. El usuario se vale de aplicaciones, se vale de un lenguaje de consulta y se vale de el sistema de gestión de base de datos. Es decir, allí se está aplicando el principio de acceso controlado. O sea, no accede directamente, sino que el usuario tiene que pasar por estas capas. Vamos a analizar algunas definiciones de diferentes autores. Por ejemplo, en el 2001 se definía que un sistema de gestión de base de datos es básicamente un sistema computarizado para guardar registros.
cuya finalidad es almacenar información y permitir a los usuarios poderla recuperar y poderla actualizar, basado siempre en peticiones. Ahora bien, información, en este caso, puede ser cualquier cosa que sea de importancia para el individuo u organización. En palabras más simples, todo lo que sea necesario para poderle auxiliar en el proceso general de su administración o para tomar decisiones, básicamente. O sea, le sirve como una herramienta de soporte para la toma de decisiones. Ahora, en el 2006 vemos otra definición. Dice, un SGBD se apoya en la tecnología para cumplir con el propósito de permitir a las personas la manipulación de su información, entendiendo como manipulación 4 actividades: las consultas, actualizaciones, eliminaciones e inserciones. Inserción de registros, actualización de registros, eliminación de registros, consulta de registros. Esas son las 4 actividades que involucra la manipulación. Ahora bien, ¿cuáles son los servicios generales que ofrecen los sistemas de gestión de bases de datos? En primer lugar, ofrecen o permiten la definición o la creación de las estructuras que después van a permitir gestionar datos. Estas estructuras se crean mediante un lenguaje que se llama lenguaje de definición de datos, o DDL. En este lenguaje se puede especificar la estructura y el tipo de los datos, entre otros aspectos importantes, así como también algunas reglas que le van a permitir en lo posterior ingresar datos limpios, y ese es un principio de base de datos que lo vamos a analizar más adelante. Por un lado está el lenguaje DDL para definir los datos, pero por otro lado está el lenguaje DML para poderlos manipular. La manipulación, ya lo mencionamos anteriormente, permite la inserción, actualización, eliminación y consulta de los datos. Entonces, el usuario puede hacer o puede realizar cualquiera de esas 4 actividades utilizando el lenguaje DML. Dentro de los lenguajes de manejos de datos o DML existen 2 tipos. El primero, procedural, y el segundo, no procedural. Los lenguajes procedurales manipulan la base de datos registro a registro. Anteriormente, hace unos 20 años aproximadamente, nosotros teníamos algunos lenguajes de programación que nos permitían manipular las tablas, y lo hacíamos manualmente. Es decir, si nosotros queríamos hacer una consulta, teníamos que programar la consulta línea por línea para poder, por ejemplo, buscar un dato, ¿no? En cambio, ahora, ¿es necesaria la programación? Sí, pero la instrucción es muy simple. Lo que anteriormente hacía yo con 8 o 10 líneas de código, ahorita lo hago con una sola línea de código. Entonces, cuando yo hablo de un lenguaje procedural, significa que tengo que manipular la base de datos registro a registro. O sea, yo tengo que programar cuál es la rutina completa para poder acceder a la información que necesito. En cambio, en el lenguaje procedural ya no es necesario hacer eso. Solamente dictas la instrucción, escribes la instrucción y la computadora automáticamente te devuelve el resultado. ¿Cómo lo hace? Tú no lo sabes porque el algoritmo es interno. Lo que tú ves es lo que se ejecuta, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver mucho porque vamos a utilizar un lenguaje que se llama SQL.
que vamos a hablar más adelante. ¿Qué más proporciona un sistema de gestión de base de datos? El sistema de gestión de base de datos proporciona un sistema de seguridad, de modo que los usuarios no autorizados no puedan acceder a la base de datos. Es decir, hay un estricto sistema de control para poder darle permiso a ciertas personas para que puedan acceder a las bases de datos, a ciertas personas y programas, por si acaso, porque también yo puedo darle permiso a una aplicación con un usuario determinado, ¿verdad? Entonces, yo le doy permiso para que acceda y le digo o le restringo el acceso a ciertos datos. O sea, no le digo que pueda acceder a todo. Claro que puede haber un superusuario que tenga derecho a acceder a todo, pero nosotros delimitamos, de acuerdo a su perfil, de acuerdo a su responsabilidad, a qué sector de la base de datos tiene que acceder. Un sistema de integridad que mantiene la integridad y consistencia de los datos, es decir, no vamos a tener, en este caso, datos erróneos, de acuerdo obviamente a lo que alimentemos al sistema, ¿verdad? Si nosotros ingresamos información equivocada, el sistema nos va a dar información equivocada. Entonces, si ingresamos nosotros datos correctos, vamos a tener resultados deseados. Un sistema de control de concurrencia, y esto es muy importante, la concurrencia. ¿Qué es la concurrencia? La concurrencia son las peticiones. En bases de datos, o en los sistemas de gestión de bases de datos, cada usuario hace peticiones para poder escribir o para poder recuperar información de la base de datos. Entonces, a la base de datos no accede solamente un usuario, pueden acceder N usuarios en un determinado momento. Por eso es necesario planificar de manera apropiada la concurrencia. ¿Para qué? Para que no se sature, para que la base de datos pueda responder de manera correcta en todo momento. Ahora bien, también un sistema de gestión de base de datos nos provee de un sistema de control de recuperación que restablece la base de datos después de que se produzca un fallo de hardware o de software. Por ejemplo, se fue la energía eléctrica, se apagó el equipo. Entonces, a lo que enciende el servidor que contiene la base de datos, el sistema de gestión me garantiza que no voy a tener problemas, ¿verdad? Que no voy a perder la información que tengo. Un diccionario de datos o catálogo accesible por el usuario que contiene la descripción de los datos de la base de datos. Es decir, la descripción de lo que tiene mi base de datos a nivel de los objetos. Y cuando digo objetos, ¿a qué me refiero? Me refiero a las tablas, me refiero a las vistas, me refiero a los procedimientos almacenados, me refiero a las funciones, etcétera. ¿Qué más proporciona un sistema de gestión de base de datos? Proporciona un mecanismo de vistas o visión de la base de datos. Es decir, un modelo de capas. Por acá tenemos los datos, por acá tenemos las vistas y por acá tenemos, por ejemplo, un reporte, un formulario, tenemos una vista, o sea, una consulta en pantalla, etcétera. Entonces, se repite lo que nosotros afirmamos al inicio cuando estábamos diciendo que era un sistema de gestión de base de datos. Entonces, aquí tenemos capas que no le permiten al usuario acceder directamente a los datos, sino que tiene que valerse de capas. Esto obviamente garantiza o asegura que el acceso a la información, ¿verdad? Vistas. ¿Qué son las vistas? Básicamente una vista es una imagen consistente y permanente de los datos que están en una o varias tablas. Eso es una vista, ¿verdad? Y aquí tenemos varias características. Aquí dice, las vistas proporcionan un nivel de seguridad, ya que pueden excluir datos para que ciertos usuarios no los vean. Cuando veamos esta situación de las vistas, porque lo vamos a hacer en esta asignatura, ustedes se darán cuenta de que yo puedo restringir y puedo dar los datos sin necesidad de que el usuario sepa cuál es la estructura de nuestra tabla o de la tabla que contienen esos datos.
Las vistas proporcionan un mecanismo para que los usuarios vean los datos en el formato que deseen. Eso también lo vamos a hacer más adelante con algunas líneas de código, ¿verdad? Una vista representa una imagen consistente y permanente, lo que yo les había afirmado al inicio, ¿verdad? Incluso si la base de datos cambia su estructura de cierta manera, ¿no? Eso también vamos a verlo en lo posterior. Ahora bien, un sistema de gestión de base de datos obviamente ofrece muchas ventajas, pero también tiene ciertas desventajas o ciertos inconvenientes, vamos a decirlo así. Las ventajas, por ejemplo, el control sobre la redundancia, es decir, que un sistema de gestión de base de datos me ayuda para que no haya duplicidad de los datos. Compartición de datos, le permite compartir datos, ¿por qué? Porque es un banco central, de datos al que todos los usuarios hacen peticiones. Ya lo habíamos manifestado anteriormente, el asunto de las peticiones. Favorece el mantenimiento de estándares, ¿verdad? Al momento de nombrar los objetos, y también lo vamos a ver cuando estemos haciendo modelación de base de datos. Mejora en la seguridad, tú puedes administrar de manera centralizada la seguridad. Mejora en la accesibilidad y productividad. Aumento de concurrencia. Facilidad de mantenimiento, claro, todo está en un mismo lugar, yo puedo ahí sacar un backup, una copia de seguridad. Y mejora en la integridad por las bondades del mismo sistema de gestión de bases de datos. Como les decía, también hay inconvenientes. Por ejemplo, la complejidad. ¿Y por qué se hace complejo? ¿Por qué puede ser complejo? Puede ser complejo porque el sistema a lo mejor puede ser muy grande. Entonces quizás no voy a manejar 10 tablas, quizás voy a manejar 500 tablas, 600 tablas. Y allí esto va de la mano con lo que anteriormente se afirmaba, esto del mantenimiento de estándares. Nosotros tenemos que guardar ciertas normas para poder hacer un modelo eficiente, un modelo entendible, porque hay una situación que nosotros tenemos que comprender. La base de datos o cualquier programa, sistema que nosotros hagamos, no es para que solamente lo podamos entender nosotros. El sistema es para que lo pueda entender cualquier programador, cualquier profesional que el día de mañana ocupe nuestro puesto en una determinada organización. Tamaño. Si los datos se van a almacenar en un mismo lugar, la base de datos va a crecer. Entonces necesitamos, obviamente, considerar el hardware necesario para poder albergar todos los datos que vamos a generar en nuestro sistema. Costo económico o coste económico del sistema de gestión de base de datos. Los sistemas de gestión de base de datos, hay algunos que son libres y hay algunos que son de pago, ¿verdad? Por ejemplo, SQL Server es de pago, Postgres es libre. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Ustedes como profesionales en algún momento van a tener que elegir y allí tienen que ubicar algunos parámetros como la disponibilidad económica de la organización, el hardware que tiene la organización, si puede o no puede comprar un hardware más apropiado, a lo mejor si ya tenía un sistema de gestión de base de datos funcionando, ¿para qué le vas a hacer comprar otro? Entre otros aspectos importantes, ¿verdad? Coste de equipamiento adicional, claro que sí. O sea, si tú vas a manejar una base de datos, no puedes ponerla a funcionar en un clon. O sea, si la compañía no tiene para más, bueno, pero no puede ser. O sea, tienes que comprar un hardware apropiado para ese software. Recuerda que la base de datos tiene que estar disponible 24/7. No descansa, no se apaga. El computador pasa prendido todo el tiempo. Si toma la decisión de hacer una base de datos local, debe tener un equipo apropiado. Y si no, pues, si tiene acceso a la nube y si son varias sucursales, seguramente la base de datos va a estar en la nube. Entonces tendremos que tener, obviamente allá es más fácil, obviamente hay que pagar para poder tener más espacio, para poder tener más ancho de banda, entre otros aspectos, ¿verdad? Ciertas vulnerabilidades, por ejemplo, si usted es administrador de un departamento de tecnología y su base de datos está en un departamento y usted no toma la precaución de hacer un backup a unos 3 o 4 kilómetros de acá o en la nube y de pronto el edificio se incendia, obviamente que se pierde todo.
Y ahora perder la información es muy, muy delicado. La información es la sangre de la organización, es la vida, entonces no puede perderse. Tenemos que garantizar en todo momento la disponibilidad, la consistencia, la seguridad de la información. Esa es su responsabilidad. La persona que administra la base de datos es responsable de eso. No podemos tomarlo a la ligera. Entonces, por eso, asignaturas como estas son muy importantes para conocer estos principios. Y ahora bien, para finalizar, usted puede hacer un sistema para la tienda de su barrio, o puede hacer un sistema para tiendas aquí, o el TIA, o la cooperativa Chone Limitada, o Banco del Pichincha. Obviamente las realidades son diferentes. Si usted va a hacer un sistema para una tienda, bueno, utilice Access, no hay problema. Pero si usted va a hacer un sistema serio, un sistema en donde va a tener concurrencia, en donde van a acceder cientos, miles de peticiones, no puede utilizar Access. Si va a tener un sistema que su base de datos va a crecer a lo mejor, no sé, 500 megas todos los días, no puede utilizar Access. Tiene que utilizar un motor de base de datos. Y ahí viene la diferencia entre un simulador y un motor de base de datos. Cuando digo motor de base de datos me refiero a una infraestructura a nivel de software seria, una infraestructura confiable. Entre otras, usted puede tener el Microsoft SQL Server, que es el que vamos a utilizar para las clases, Oracle, Informix, SQL Anywhere de Sybase, MySQL, Postgres, entre otros. Entonces, cuando yo necesito hacer un proyecto serio, tengo que utilizar un motor. Cuando tengo que hacer un programa para la tienda o para algún amigo, alguna situación muy sencilla, bueno, siempre y cuando el programa vaya a manejar de pronto alguna cuestión cliente-servidor a nivel local, ¿no? Porque si usted utiliza web, los simuladores ya no están disponibles, ¿no? Cuando tú haces algo en web, seguramente encuentras MySQL o encuentras Postgres entre los más difundidos, ¿no? Cuando uno contrata un hosting web, a veces o la mayor parte de las veces les dan esas tecnologías para que uno pueda montar su aplicación. Entonces, en lo referente a los sistemas de gestión de base de datos, esto es lo que yo les puedo compartir. Espero que les sirva de mucho. Y si tienen alguna pregunta, pues ya ustedes saben cuáles son los canales que tienen que utilizar. Pueden utilizar el WhatsApp, pero prefiero que lo hagan en el foro del aula virtual. Eso es todo y hasta la próxima.